Fíjate, bro, esta carta de Romanos, ¿has tenido alguna conversación con alguien de esas buenas conversaciones? Vamos a ponerlo de este punto, no intensas, pero buenas conversaciones con algún amigo, ¿no? Con algún hermano que sea cristocéntrico, ¿no? Donde le abras tu corazón, donde estés hablando algún tema y de repente dices, órale, nos aventamos 2 horas con un café y con una conversación buena. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Esta es la carta de Romanos. La carta de Romanos, tú la comienzas a leer a las 7 de la mañana, los que tengan de 35 para arriba. Los que ya están quinto piso, a las 6 de la mañana, ¿no? Pero la comienzas a leer a las 7 de la mañana y a las 8:30 ya terminaste. Ya te la aventaste, la carta de Romanos. Esa es una conversación, bro. Ya estás desayunando a las 8:30 con tus huevitos, con tu café, después de haber hablado con el apóstol Pablo. Esa es una buena conversación. Y eso es la carta de Romanos. Por eso de repente pudiéramos este mes estar hablando una y otra vez, pareciera que de lo mismo. Hablas de la ley, hablas de la circuncisión, hablas de la condición del hombre y cambiamos al capítulo 2, al capítulo 3 y vuelves a seguir hablando de esto. Entramos al capítulo 4 y vuelves a seguir hablando de esto. Lo tomas porque es una conversación. Cuando tú estás hablando con alguien 2 horas, de repente retomas algún punto que tomaste 30 minutos atrás, ¿no? Y luego pasa otra hora y vuelves a poner otro ejemplo y dices, pues sí, por eso te estoy diciendo esto hace ratito, ¿no? Eso es la carta de los Romanos. Y por eso una y otra vez estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y la carta de los Romanos es una exposición detallada del Evangelio. Esa es la realidad. El apóstol Pablo nos está desmenuzando lo que es el Evangelio. Empieza hablándonos. Son las 12:40. Dame 10 minutos para hacer un resumen. Después unos 20 minutos para hablar de los primeros 6 versículos. Y después 10 minutos, 10, 20, y después 10 minutos para hablar de los últimos 7 versículos. Si no la hago, le echamos la culpa a Ulises, ¿va? Que ya traemos callo con eso. Entonces, te decía, es una exposición detallada del Evangelio. Y es que comienza hablando el capítulo 1 acerca de que todo el Antiguo Testamento se trata de Jesús, ¿verdad? Eso vimos. Empieza utilizando 15 palabras para decirte que todo el Antiguo Testamento se trata de Cristo. Se trata del Evangelio. Y ahora sí que tenemos todo el Antiguo Testamento. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son los evangelios. Que son, ahora sí que como decía Lucas en el capítulo, creo que es 14, ve a las calles, a las plazas y tráete a los pobres, a los mancos, a los cojos e invítalos a comer. Ese fue el Evangelio, ¿no? E invita a todos ellos. Y ahora, ya que estás sentado a la mesa, te empieza a desmenuzar el apóstol Pablo de qué se trata esta invitación. Ya fue por ti el Evangelio y ya nos trajo a la mesa. Y entonces Romanos es una carta doctrinal, ¿no? Para ayudarnos a entender detalladamente de qué se trata este Evangelio. Y vimos en estos primeros 3 capítulos que somos pobres, que somos mancos, que somos cojos y que somos ciegos, ¿no? Y el Señor mismo decía, el que come de mi carne y el que bebe de mi sangre, ¿no? Ese es el que permanece en mí y yo en él. Y de eso se trata, bro. Y ahorita vamos a ver todas estas implicaciones, ¿no? Y por qué te estoy diciendo de Lucas 14 y esta condición que muchas veces el hombre
nos negamos a aceptar de que somos esto. Somos pobres espiritualmente, ¿no? Somos mancos espiritualmente y somos cojos y somos ciegos. Entonces, el capítulo del 1 al 3 se trata de esta condición. Es necesario que el apóstol Pablo, vamos a recapitular un poco de estos 4 capítulos que hemos estado viendo estos meses. Del 1 al 3 se trata de esta condición del hombre, que todos estamos corruptos, tanto judíos como griegos. Los griegos adorando infinidad de ídolos, y luego de repente empieza a hablarle a los judíos, que los judíos están igual, ¿no? Son idólatras, pero quizá es hasta cierto punto un poco peor, porque somos idólatras con conocimiento, y eso delante del Señor nos hace más responsables delante de Dios. Cuando estamos idolatrando conscientemente. Y de eso se trata, que todos estamos bajo pecado. Y uno de los propósitos del apóstol Pablo es unificar esta iglesia que está en Roma, ¿no? Que es de judíos, que es de griegos. Y después de hablar toda esta condición del hombre, el capítulo 4 comienza hablando de Abraham y de David, ¿no? Es una iglesia que son griegos, que no tienen mucha idea de quién es Abraham y de quién es David. Y es una iglesia también que mucha población es judío, que tiene como padre a Abraham y que respeta demasiado a David, ¿no? Porque de él viene el Mesías. Entonces les pone estos dos personajes, vamos a decirle, estas dos personas que respetan demasiado, y les dice el común denominador entre ellos dos es que se encontraron bienaventurados, porque empieza a citar el Salmo 32. Dice: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, porque se arrepintieron delante del Señor. Empieza a decir el capítulo 4, ¿qué halló Abraham? O sea, ¿de qué se dio cuenta Abraham? Se dio cuenta del capítulo 1, del capítulo 2 y del capítulo 3, que era un impío delante del Señor. Eso es lo que halló Abraham, ¿no? Y la palabra clave en este capítulo 4, ¿cuál era? ¿Te acuerdas un poco? Que era contado, que lo repite muchas veces. Le fue contado, ¿no? Y su fe le fue contada por justicia. Entonces, se da cuenta de esto. Cuando se da cuenta de eso, de que es un impío delante del Señor y que el regalo que el Señor le está prometiendo, que en él serán benditas todas las familias de la tierra, se da cuenta que es un inmerecedor, que todas sus obras no le ayudaron definitivamente para eso y que es por gracia. Entonces le cree al Señor y su fe le es contada por justicia. Y lo hermoso de esto, que empieza a hablarnos en este capítulo 4, es que a todos nosotros esa misma fe nos es contada. Fíjate lo que dice el versículo 12 del capítulo 4. Y los que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham, te lo empieza a decir. Y luego cuando termina de decir este punto en el versículo, te dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestras justicias. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Que creer implica aceptar que somos transgresores. Versículo 25, entregado por nuestras transgresiones. Esas son las pisadas de la fe que halló Abraham, ¿no? Eso es lo que halló Abraham, y esas son las pisadas de la fe que nos dejó a nosotros. El creer es aceptar que somos transgresores, que somos necesitados, que necesitamos perdón y necesitamos justificación. Ahora, justificado no es igual que justo. Le decía eso a mi esposa cuando veíamos hace un par de semanas esto. Le dije, órale, le dije, yo antes iba a una iglesia donde el lema de una canción era soy justo. Pero espérate, en ningún lado viene eso en la Biblia. Somos justificados, ¿no? Y fíjate, justo es alguien que no es culpable, definitivamente, ¿no? Justificado es alguien que es culpable, pero que fue perdonado.
Y ahora, en este caso de somos justificados, que empieza a hablar, a dar entrada a este tema en el capítulo 4, no es este ejemplo de soy culpable, pero voy a pagar mi fianza y voy a salir libre. No fue eso, bro. Era culpable, la pena era la muerte. ¿Y qué hizo el Señor para justificarnos? No fue que se quedó la cruz vacía. Ahí tenía que estar yo. El Señor ni siquiera pagó fianza, bro, para sacarnos y que la cruz o la cárcel, vamos, para que me entiendas, se haya quedado la celda ahí vacía. El Señor dijo, sales tú y entro yo. O sea, la falta que yo cometí, alguien cumplió la pena por mí. Y ese fue nuestro Señor Jesús. De esa manera soy justificado, porque Él tomó nuestro lugar. Bro, lo que yo merecía morir, pero no fui yo, fue el Señor, ¿no? Esas son las pisadas de Abraham. Eso es lo que implica creer en el Señor. Creer en el Señor es ver ese sacrificio en la cruz. De alguna manera Abraham pudo observarlo. Quizá pudo observarlo en su encuentro con Melquisedec, ¿no? Que es justamente 5 versículos antes de que le creyera a Dios y le fue tomado por justicia, ¿no? Ese encuentro que tuvo con él transformó su vida y pudo vislumbrar algo de ese sacrificio, ¿no? ¿Y qué halló? Esas son las pisadas de la fe. ¿Qué halló? Que era necesitado de perdón, que tuvo perdón, ¿no? Que era justificado. Entonces, ahí estamos. Ese es el capítulo 4. Empieza a explicar detalladamente eso, que lo que tuvo no fue por sus obras, sino fue por gracia. Vayamos a los versículos que nos tocan el día de hoy. Te dije 10 minutos, 12:50. Dice Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, si traes un plumón, si traes algo, subraya todos los por, ¿no? Hasta aquí llevamos 4. Y dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba no avergüenza. Y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Una vez más, cierra tus ojos, ahí donde estás. Señor, gracias, Señor, por justificarnos. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por tu sangre, Señor. Por eso cantábamos todas estas canciones hace ratito, Señor. Porque de eso se trata el Evangelio, Señor. De tu sacrificio, que tú nos has invitado, tú nos has llamado a participar en esta hermosa cena que tú has preparado para con nosotros, Señor. Te humillaste hasta lo sumo, no te aferraste a tu naturaleza, viniste, te hiciste hombre, Señor, para morir en la cruz, Señor, y resucitar, para que por medio de tu sangre hoy tengamos vida juntamente contigo, Señor. Gracias. Síguenos hablando a través de este precioso capítulo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Este capítulo 5, ya el capítulo 4 fue un poquito un respiro, ¿no? Pero este capítulo 5 está hermoso. De hecho, este capítulo 5 tiene algunos versículos que, ahora sí como decimos, básicos, ¿no? Tiene un par de versículos que un cristiano
vamos a ponerlo así, promedio, ¿no? O sea, la mayoría de los cristianos lo sabemos, ¿no? Para empezar, con el versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, eso todos lo sabemos, ¿no? Luego el versículo 8 también, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto también la mayoría se lo sabe, ¿no? Es como el Salmo 23. Y es que esto es el capítulo 5. A partir del capítulo 5 empieza otro tema. Empieza a hablar desde el capítulo 5 hasta el 8, empieza a utilizar palabras como esperanza. Ahora, muchas veces también va a hablar acerca de justo, justicia, justificados. Va a estar lleno estos 3 capítulos. También va a estar hablando acerca de la ley, pero digamos que lo va a poner o lo va a poner en un versus, ¿no? La justicia y la ley. Pero no es que la ley sea mala, va a decir que la ley es buena, ¿no? Pero el enfoque va a ser la justicia del Señor. Mi René, ¿nos puedes ayudar con el tema del día de hoy? Dios muestra su amor. Es el versículo 8. De eso se trata este capítulo. Dios muestra su amor y vamos a ver todas las formas en que el Señor ha mostrado su amor hacia nosotros. Y el objetivo es gloriarnos, alegrarnos, regocijarnos, eso es gloriarnos en ese amor de Jesús, de aquel que murió para reconciliarnos y vive para salvarnos de la ira. ¿Te acuerdas cómo comenzaba el 1:18? Porque la ira de Dios se revela del cielo contra todos los hombres, ¿no? Que detienen con injusticia y con impiedad, ¿no? Entonces, el sacrificio del Señor, y te empieza a decir 3 capítulos de estos hombres, ¿no? El amor del Señor nos salva de esa ira, ¿no? Y te decía ahorita, subraya las palabras por, ¿sabes? A mí me ayuda mucho todo eso. La Biblia, cuando escuchas que Pastor Heriberto aquí de repente nos exhorta y nos anima a personaliza tu Biblia y subraya y ten tus colores, de verdad que es importante. Y de verdad que es padre, te ayuda a todo eso. Si te alcanzas a ver, mi Biblia está llena de colores, todos los capítulos, todas las cosas. Está padrísimo. Cada libro de la Biblia lo estudias de una manera diferente. A mí de repente me gustaría hacer algún día aquí un taller del método inductivo. Lo hemos tenido un par de veces en la iglesia, hace muchos años, y están unos videos ahí en YouTube. Luego el pastor hace un par de años lo hizo online, ¿no? Y su padrísimo. Pero a lo mejor un taller aquí, ¿no? Donde me decía un amigo, es que esta palabra taller bíblico está padre porque es para tener comunicación. Un taller, ¿te imaginas? Un taller mecánico, bro. Te metes abajo del carro y te ensucias, y de eso se trata un taller bíblico, ¿no? Porque preguntas, respondes, esta dinámica está padre, porque la Biblia, te decía, está lleno de géneros literarios. Al final son libros, ¿no? Y hay libros que son narrativos, hay libros que son poéticos, hay libros o cartas que son doctrinales, y cada uno se estudia diferente por medio del mismo método inductivo. De repente en el libro de los Hechos, que es un libro narrativo, histórico, a mí me sirve subrayar con sujeto y predicado, así de primero de primaria, bro. Sujeto, predicado y el verbo. Entonces, ¿de qué habla? ¿No? Hago mi lista de personajes, digo, pues habla de estos personajes y este sujeto hizo esto, ¿no? Y eso te va ayudando a entender de lo que está hablando. Ahora, no se estudia igual el libro de Romanos. El libro de Romanos a mí me ayuda a subrayar las palabras que se repiten una y otra vez. Y por eso te decía ahorita, subraya el por. El por se repite más de 20 veces aquí, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Y el por, ahora sí que es una palabra que conecta, ¿no? Es una preposición de tránsito. Nos ayuda a conectar ideas, en este caso, o nos va a indicar el medio de transporte, ¿no? Por su sangre, ¿no? El objetivo, por el bueno, ¿no? Y este versículo 1 comienza diciendo esto: justificados por la fe, ¿no?
Y es la conclusión de lo que está hablando Pablo del capítulo 1, 3, 2, 3 y 4, ¿no? Es esta conclusión. Ya lo entiendes. No es por obras, ¿no? Eres justificado por la fe. Y tienes paz, dice. Tenemos paz para con Dios. Y de repente decimos, ah, caray, ¿estaba peleado? ¿O qué? Pues sí, bro. Y este precisamente es el conflicto que todo hombre tiene. Te decía ahorita de Lucas 14. Somos mancos, somos pobres, somos cojos, somos ciegos. Y el Señor ha mandado por nosotros para invitarnos a cenar. Y ya que estamos sentados, nos dice, pues te invité a cenar porque estamos para reconciliarnos. Y la naturaleza del hombre moral, ¿no? Ya lo vimos, estaba peleado, Señor. Yo ni sabía, ¿no? Y eso es lo que empieza a decir Pablo, ¿no? El hombre se niega a aceptar que es enemigo de Dios muchas veces. Y probablemente es porque no hacemos nada en contra del evangelio. No tenemos un problema hacia el evangelio. Pero acompáñame a Mateo 12, versículo 30. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama, ¿no? Y de repente podemos decir, no, Señor, pues yo no te hago desorden. No, pero no me ayudas a recoger, ¿no? Eso ya es en contra, ¿no? Contra mí es. Y más atrás, en el capítulo 7, versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y es lo que te decía, no nada más, no hago en contra del Señor. El no hacer la voluntad, eso es lo que está diciendo, el que hace mi voluntad, ¿no? El no hacer, pues no entrará en los reinos de los cielos, bro. Es lo que está diciendo Jesús, ¿no? Y me va a decir, Señor, sí, reconozco que tú eres el Señor, ¿no? Y no hay problema con eso. Pero no hago tu voluntad, entonces ya hay un problema. Santiago, el hermano del Señor, Santiago capítulo 4, decía, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y de repente ahí a lo mejor pudieras decir, y ya va a empezar este brother, ¿no? Con el rollo religioso y todo. Bro, te voy a decir algo en serio. No es religioso, bro, es una convicción que hay en mi corazón y estoy convencido de que es del Señor. Y estoy convencido de que la vida cristiana se tiene que desarrollar de esa manera. De repente decimos, ¿a qué voy? A que de repente decimos, pues le acepto la invitación a mi camarada de aquí y todos están, pero yo no tomo, pero yo ahí estoy, ¿no? Queriendo ser amigo del mundo. O de repente, pues voy a hacer una reunión con algo y se hace un desorden y lo que tú quieras. Y dice mi esposa, imagínate que estás afuera, que hay dos casas, ¿no? Una casa de cristianos y una casa de no cristianos. Y los dos tienen su fiesta por estas fiestas, ¿no? De fin de año. Y de repente escuchas la misma música, una acá y otra acá, y escuchas los karaokes y todo eso. Y dices, ¿tú estás afuera? Y dices, oye, ¿quiénes son los cristianos? Te das cuenta, bro. Y de repente puedes decir, no, estás yéndote demasiado. Bro, yo estoy convencido de que eso es rozar la amistad con el mundo, ¿no? Y eso es lo que está diciendo aquí, ¿no? ¿No sabéis que cualquiera que quiera ser amigo del mundo, y ahí estás coqueteando una y otra vez, ¿no? Con cosas sutiles, pero que definen tu vida,
define nuestra vida, se constituye enemigo de Dios. Eso es. Qué padre, ya tienes fe, ¿no? Justificados por la fe, tenemos paz porque estamos peleados con el Señor. Y el hombre tiene este problema, lo que te decía. El hombre no nos consideramos enemigos de Dios. Pero aquí está la realidad. Si no haces, si coqueteamos con el mundo, el Señor se considera enemigo de nosotros. Es lo que está diciendo aquí. Muy bien, entonces, ya está claro, ya entendimos que era enemigo. Y dice, por la fe he sido reconciliado con el Señor, por medio, termina diciendo, de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y te decía, este capítulo 5 es hermoso porque nos empieza a decir estas palabras que son luz en nuestra vida, ¿no? La gracia del Señor nos ayuda a estar firmes. ¿Recuerdas lo que es la gracia? Un favor inmerecido, ¿no? Algo que no merecemos, algo bueno que no merecíamos, pero el Señor nos lo dio. Algo hermoso, algo precioso. Dice Romanos 4, versículo 25, se entregó por mis transgresiones, resucitado para mi justificación. Entonces, ¿cuál es esta gracia? Su muerte y su resurrección. Me permite estar firme. Dice, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Te decía, está hermoso porque Pablo nos está diciendo, éramos pecadores, impíos, estábamos en el hoyo y el Señor nos sacó, pero no nos sacó para dejarnos ya te saqué del hoyo, pues camínale, mijo, ¿no? Por tus obras, ¿no? Pues camínale. No, está volviendo a retomar un poco este punto del capítulo 4. No es por obras. Todavía, a pesar de que nos ha sacado del hoyo, nos ayuda a caminar afuera. Su gracia todavía sigue ayudándonos en este mundo. Juan 1:16. Acompáñame ahí. Juan 1:16. Fíjate, es un versículo. Si quieres nada más apúntalo ahí. Dice, porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Está diciendo el Señor, ¿no? Diariamente, así como su misericordia se renueva cada mañana, su gracia está constante. Esta palabra firme nos habla de constancia. Su gracia nos ayuda a estar firmes diariamente, todos los días. Y su plenitud tomamos todos. Su plenitud nos capacita para estar firmes. ¿Por qué? Porque no podemos, nosotros solos. El Señor aún nos ayuda a caminar. Y esta plenitud me llamaba la atención también en el capítulo pasado. En el 4:21, cuando hablaba de estar plenamente convencidos. Dice Efesios 1:16, ahí sí acompáñame. Efesios 1:16 hasta el 23. Dice el mismo Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor de Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El poder de su fuerza, su gracia, ¿no? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el 21, en el siglo 21 y en el venidero, es lo que quiere decir, aún después de que los siglos en este
en esta tierra se hayan acabado, ¿no? Entonces se está presentando a Jesús una vez más, ¿no? Como el Todopoderoso. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, el 22, y dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? ¿Estás conmigo? A la iglesia, bro. La cual es su cuerpo. Y luego que dice, la plenitud de aquel. ¿Pero quién es la plenitud? La iglesia. Es lo que está diciendo. Sobre todas las cosas, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel, ¿no? Que todo lo llenen todos. Entonces, ¿dónde me habilita, bro? Es lo que está diciendo Pablo. ¿Dónde me habilita? ¿Dónde me capacita para estar firme? No en la reunión que no me hace daño. Yo voy a esa reunión, pero no me hace daño. Yo no le entro, ¿no? ¿Dónde me capacita? En la iglesia. Eso es lo que está hablando. Ahí vamos a poder estar firmes. Hace ratito hablaba con mi hermano Pepe y me decía, nosotros, y callamos a esto, ¿no? Este pensamiento humano donde me voy a recuperar apartándome de la iglesia. Bro, ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo has visto, hijo Jesús, se me rompió la pierna o algo me pasó? Déjame, me la corto, me la saco, que se restaure y al rato que esté bien me la vuelvo a poner. ¿Cuándo? ¿No? La iglesia, dice, es el cuerpo. Es la plenitud. Aquí vamos a sanar. Aquí vamos a estar firmes. Aquí vamos a poder caminar. Y recordemos, ese es el objetivo de toda esta carta. De reconciliar hermanos que no se llevan muy bien dentro de la iglesia. Y esa es la iglesia, bro. Esa es la realidad. Pero es la iglesia del Señor. Y Él me manda a estar aquí. Y Él me manda a pertenecer al cuerpo, ¿no? Y de la doctrina, ¿de qué se trata? De reconciliar hermanos, ¿no? Cuando tú entiendes esto, lo decía en la célula, ahora sí que es la carne deshebrada, ¿no? Para que podamos digerirlo muy bien. Y cuando entiendes esto, ¿qué halló Abraham? Pues que era impío. Esas son las pisadas de la fe. Cuando hayas esto, pues no hay excusa para no tener una reconciliación contigo. No hay una excusa para separarme del cuerpo de Cristo. Aquí está su plenitud. Aquí está lo que me permite estar firme, ¿no? Y es normal, vivimos en un mundo caído, en un mundo corrupto, pero aquí es donde vamos a estar firmes. Aquí es donde su gracia se manifiesta, ¿no? Y aquí es donde de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y dices, ay, pues mi brother no está tan gracioso, ¿no? Pero así es. Y dice el versículo 2, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y esta esperanza no la entiende todo el mundo. Eso es lo que dice Primera de Corintios, que es locura para el hombre en la carne. Esta esperanza, Colosenses 1:26, una vez más, acompáñame ahí, es importante. Colosenses 1:26. Esta esperanza es un misterio. Dice Colosenses 1, versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado, ¿a quién? A la iglesia, una vez más, ¿no? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es este misterio? ¿Es Cristo en nosotros? Esperanza de gloria. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ah, caray, pues no que estaba bonito, brother. Pues no que estaba padre el capítulo 5. Pues sí, bro, pero gracias a que me perdonaste, gracias a que me justificaste, y tú mismo, Señor, me provees para estar firme, ¿no? A pesar de que, ahora sí que, a ver, ahí te va la cura, ven, te invito a cenar,
para reconciliarnos, a pesar de que mi actitud es, ¿está enfermo? ¿Estamos peleados? ¿Enfermo de qué? ¿No? Esa es la actitud del hombre. A pesar de eso, dice, y no solo esto, y lo está poniendo como algo bueno, ¿no? Y no solo esto, bro, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Lo que te decía, ¿vamos a estar atribulados después de que nos salvó? Sí, claro. El sufrimiento es normal en este mundo caído. El sufrimiento abunda por todas partes. Pero, o más bien, y el ser cristiano, el que me hayas justificado, el que me hayas perdonado, no me va a sacar de este mundo, ¿no? Sino, nos va a preparar para vivir en este mundo. ¿Con qué está hablando el versículo 2? Con esperanza. Nos gloriamos en la esperanza. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, y sigue diciendo, la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, paciencia. ¿Qué es paciencia? La que tenemos afuera del médico, que a pesar de que hacemos la cita a las 12, terminamos pasando a la 1. Esa es la paciencia, ¿no? La paciencia nos hace que esperemos, y es lo que está diciendo. La paciencia, la tribulación produce paciencia, ¿no? Produce que esperes. No hay tribulación rápida. Y nos dice 2 Corintios 4:16, pero toda la tribulación es momentánea, bro. Nos puede parecer una hora en medio del mar. Y dice, no desmayemos, aunque nuestro hombre exterior esté desgastado. El interior se renueva diariamente. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce un más excelente y eterno peso de gloria, ¿no? Entonces, la tribulación, al final de cuentas, termina en la esperanza. Va a producir paciencia, la paciencia prueba, y la prueba, esperanza. Al cristiano, la tribulación, al fin de cuentas, nos tiene que llevar a Cristo. Es lo que está diciendo Pablo. Gloríate en eso. Nos gloriamos en la esperanza, porque al fin de cuentas y nos gloriamos en la tribulación, porque al fin de cuentas la tribulación nos va a mostrar a Cristo, nos va a llevar a Cristo. ¿Qué acabamos de leer ahorita? Cristo en nosotros. Bro, de eso está hablando. Al final termina en esperanza, ¿no? Y la esperanza, dice, no avergüenza. ¿Te recuerda algo? Romanos 1:16, exactamente. Y la esperanza no avergüenza. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, bro. ¿Ves cómo todo? ¿Ves el comentario que te estoy diciendo? Es una plática, es una conversación, y te vuelve a decir lo mismo de diferentes maneras. Te pone un punto y luego te lo vuelve a poner, ¿no? Te pone un punto cuando todo está oscuro y luego nos lo vuelve a poner aquí. Y vamos a sufrir, y va a haber tribulación, pero al final la tribulación nos tiene que llevar a Cristo. ¿Qué es la prueba? La prueba es un examen, ¿no? Muchas veces el Señor es el que conoce nuestro corazón. Engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? ¿No? Muchas veces, te digo la realidad, muchas veces ni yo conozco mi corazón. Me la vendo y yo mismo me la compro y me meto y me lo he pronunciado tantas veces que me compro esta idea. Pero muchas veces no estoy tan firme como pienso ni como me vendo la idea que estoy, ¿no? La tribulación es necesaria. En Cristo el sufrimiento y la tribulación tiene un propósito. Siempre. Te decía que la prueba pues es un examen, ¿no? Al final de cuentas, para probar muchas veces nuestro carácter. ¿Y cuál debe de ser el resultado de esta prueba? Pues Cristo, ¿no? Muy bien. Entonces, retomemos. La paciencia me va a probar. El examen y el resultado tiene que ser Cristo. ¿Nos gloriamos en las tribulaciones? Ahora, Pablo no está diciendo esto
Pablo no está diciendo que me debe de dar alegría el sufrimiento. No está diciendo eso. Pero puedo tener alegría, gozo, paz en las aflicciones, durante las aflicciones, a pesar del sufrimiento. Eso es lo que está diciendo Pablo. Te puedes gloriar en las tribulaciones porque tienes a Cristo, ¿no? Al final la esperanza no avergüenza, y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Y de qué manera el Señor sigue mostrando su poder después de habernos sacado del hoyo? Versículo 5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. El Señor sigue mostrando su poder diariamente de esta manera. En estos versículos nos está diciendo que quizá alguien pudiera dar su vida por alguien bueno, por alguien justo. Eso es real, ¿no? ¿Cuántos padres no damos la vida por nuestros hijos? De volada, bro, ¿va? Porque lo amo, ¿no? Porque amo a mi hijo. Mi hijo está ahí, pues doy la vida sin pensarlo, ¿no? Yo sé que todos los que son padres aquí lo harían, ¿no? Pero es fácil amar a quien nos ama. Eso es algo muy humano. No es fácil amar a nuestros enemigos. No es fácil dar la vida por quien no amamos y por quien no nos ama. Esa es la diferencia entre el Señor y nosotros. Dice el versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora, enciérrate todos los adjetivos que hay para describirnos del versículo 6 al 10. Débiles, impíos, pecadores, enemigos. Órale, brother, pues yo prefería que me dijeras cojo, manco, ¿no? Pobre. Pues sí, ¿no? Pero la realidad es esta: débiles, impíos, pecadores y enemigos. Dios muestra. Y aquí me encanta esta palabra, lo que hemos hablado aquí muchas veces. Los verbos del Señor están en transitivo. Muestra, no dice mostró. Al final del versículo 8 dice murió. Cristo murió y está en pasado. Pero el muestra sigue en presente, sigue constante. Aunque el Señor murió, el efecto de su muerte sigue todos los días. Es atemporal, sigue constante, ¿no? Sigue mostrando su amor para con nosotros, aún después de que murió y por su sangre hemos sido salvos, hemos sido redimidos. El Señor sigue muestra diariamente su amor para con nosotros. ¿En qué? Y este verbo sigue igual, pero para nosotros siendo aún pecadores, ¿no? Lo que te decía, mientras estemos en esta carne, y más adelante Pablo lo va a seguir diciendo. Y el apóstol Pablo, bro, wow, ¿no? Va a seguir diciendo esto: miserable de mí, ¿no? A la verdad, quisiera hacer el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, decía, ¿no? Mis miembros obedecen mis brazos, mis piernas obedecen, ¿no? A la ley, a la carne, ¿no? Todavía. Órale, el apóstol Pablo nos va a decir eso después en esta misma conversación, en que siendo aún pecadores, bro, el Señor nos ha sacado, pero mientras estemos en este miserable cuerpo de muerte, vamos a seguir pecando y vamos a tener fallas, pero vamos a tener gracia sobre gracia.
de su plenitud podemos seguir tomando diariamente en medio de la iglesia para seguir firmes, ¿no? Y eso es lo que está diciendo. Eso es el murió y eso es el Dios muestra de esta manera su amor para con nosotros. Y ahora sí que el sacrificio del Señor está vigente para mi hermano que vivió hace 300 años, como para mi hermano que todavía no ha nacido en esta tierra. El sacrificio del Señor estuvo vigente para Adán, para Noé, para Abraham. Se dio cuenta de eso y le fue contado por justicia. ¿Cómo? No lo sé, de alguna manera. Pero abrazó este sacrificio. Bienaventurado el varón, ¿no?, que fue libre de sus pecados, ¿no? Muy bien, y eso es lo que está diciendo Pablo. Date cuenta, cuando todavía éramos enemigos, por medio de la muerte de Cristo, no éramos amigos, y por medio de la muerte de Cristo pudimos ser amigos. Eso es lo que está diciendo en el versículo 10. Y ahora, por su resurrección, entonces vamos a ser amigos eternamente. La muerte antes éramos enemigos, la muerte de Cristo nos ayudó a reconciliarnos. Su resurrección nos dio vida eternamente. Eso es lo que está hablando en este versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida de la ira, dice el versículo 9. Seremos salvos de la ira del Señor. Efesios 2, hemos hablado de Efesios 2 en estos 2 meses, ¿no? El 2:5, aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Entonces, nunca se puso feo, bro. Siempre estuvo padre. Aún cuando nos está hablando de las tribulaciones, es algo hermoso, porque el Señor en medio de las tribulaciones va a estar con nosotros. De eso está hablando en estos primeros 11 versículos. El Señor es bueno y el Señor nos ama. Versículo 11. Y no solo esto, una vez más utilizó él, y no solo esto, ¿no? Es como cuando alguien te está poniendo una oferta, ¿no? Así. Y no solo esto, sino que todavía vas a tener 3 meses de descuento, ¿no? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Está interesante cómo lo pone. Por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, ahora podemos alegrarnos porque gracias a que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, nos hizo amigos nuevamente del Señor. Eso es el justificados. Por la fe tenemos paz con el Señor. Hemos sido reconciliados con el Señor para seguir firmes en Él, en la gracia. Y ese es el amor del Señor. Mas Dios muestra su amor con nosotros, que siendo aún pecadores, aunque sigamos en este cuerpo de muerte, el Señor nos ama. Amén. Pongámonos de pie. Qué hermosa palabra nos ha dado el Señor. Cierra tus ojos y dile: Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tu amor, Señor.